práctica clínica es de demasiada importancia, como son las enfermedades alérgicas graves y su relación con los errores innatos de la inmunidad, límites cada vez menos claros. Mis conflictos de intereses, que para el día de hoy no representan realmente ningún conflicto. Y entrando en materia, quisiera empezar definiendo algunos aspectos claves o definiciones claves para el entendimiento o la mejor comprensión a partir de ahora de esta presentación. Cuando hablamos de atopia, nos referimos a toda la predisposición genética que se da o que produce la exposición o que produce el riesgo de producir inmunoglobulina E específica después de la exposición a alergenos y que clínicamente lo medimos como tener evidencia de sensibilización alérgica, por lo menos a algún alergeno, ya sea a través de medición de IgE específica o a través de pruebas cutáneas positivas. Pero las reacciones de hipersensibilidad o como tal alergias se definen como un resultado de una reacción inmunológica a los antígenos que son conocidos como los alergenos. Así que la atopia, desde el punto de vista inmunológico, hace parte de un gran fenómeno que se llama la inmunodisregulación. Esta inmunodisregulación está acompañada de otras manifestaciones, como bien nos presentaba anteriormente el doctor Franco, donde la autoinmunidad, la autoinflamación y la linfoproliferación se pueden dar. Sin embargo, en el caso de la atopia, hablamos que la demostramos cuando encontramos, por ejemplo, una prueba cutánea positiva, IgE específica, algún alergeno, o encontramos también manifestaciones o hallazgos correspondientes a una respuesta inmune innata tipo 2, la cual se ha venido describiendo con mejor capacidad en las últimas décadas. Esta representada, por ejemplo, con la eosinofilia. Miren que independientemente en este diagrama, cada una de esas pruebas pueden representar cada una de ellas alergia. Sin embargo, pueden no tocarse en algún aspecto y esto determinar que la respuesta alérgica sea mediada por IgE o sea independiente de la IgE. Por eso, dentro de las nuevas propuestas está que el término atopia o el término alergia vaya cambiándose un poco y que el requisito de tener IgE específica a un alergeno deba ser o pueda ser eliminado en un futuro. Esto nos habla de que el asma, la rinitis, la conjuntivitis, las alergias alimentarias y la dermatitis en sus expresiones más severas pudiesen ser realmente una manifestación de un proceso disregulatorio inmunológico y no solamente alergia específica a algún alergeno. En ese sentido, cuando hablamos de atopia, alergia e hipersensibilidad de manera indistinta, nos estamos refiriendo a un proceso que es crónico y que puede ser severo. Y es ahí donde nos preguntamos qué tipos de enfermedades, qué otras condiciones, qué factores y qué rasgos pueden tener nuestros pacientes para nosotros caracterizar un trastorno inmunológico. ¿Cómo lo caracterizamos? Midiendo no la inmunoglobulina específica, viendo la heterogeneidad de la presentación y qué tanto se parecen a las presentaciones típicas de las enfermedades alérgicas clásicas. Si hay hallazgos sindrómicos que asocien las características clínicas que les menciono, si podemos medir algunas alteraciones inmunológicas y si finalmente las podemos tratar y cómo responden nuestros pacientes a los tratamientos clásicos, entre esos los corticoides. Hablando entonces de uno de los mediadores clásicos o una de las características clásicas que clínicamente y de mayor utilidad tenemos en nuestro medio, como la inmunoglobulina E, esta molécula fue descrita en 1966 y tiene el símbolo E por el señalamiento de eritema, de un ensayo de eritema que se puede inducir cuando un paciente que tiene suero, un paciente alérgico, tomamos su suero y lo inyectamos, por ejemplo, en el espacio subcutáneo de un paciente control o que no tiene alergias y podemos inducir una reacción alérgica a través de la transferencia de esta molécula.
Esta inmunoglobulina E está conservada evolutivamente y tiene una característica, que su acción o su efecto biológico se ve inmediatamente y se encuentra amplificado. Esto nos habla de que hay una mayor afinidad y hay mayor especificidad y mayor potencia de la inmunoglobulina E comparada con otros tipos de inmunoglobulinas. Esto nos indica, o esto se representa, por ejemplo, en las concentraciones normales de inmunoglobulina E en el ser humano. Por ejemplo, se considera de que hay 1000 unidades o hay 1000 veces mayor cantidad de inmunoglobulina G comparada con la E. Sin embargo, esa pequeña cantidad de inmunoglobulina E es suficiente para dar un efecto biológico que puede ser severo. Estas concentraciones, como de 25 kilounidades por litro, se han descrito en poblaciones anglosajonas. Sin embargo, como habíamos hablado o como nos había comentado la doctora Saksuk, vemos que en el trópico esta inmunoglobulina E puede ser mucho más alta y ser considerada incluso normal. Así que en nuestro medio actualmente, y de acuerdo a muchos estudios diagnósticos, la IgE total ya no tiene un valor tan alto para el diagnóstico de las alergias y se considera simplemente un hallazgo que nos representa un proceso de alteración inmunológica que puede tener muchísimas causas. El síndrome de hiper-IgE, para quedar concretado el día de hoy, clásicamente se definió como con una medición de inmunoglobulina E mayor de 1000 unidades por mililitro. Sin embargo, veremos que hay fenotipos que no se asocian con altas cantidades o altos niveles de inmunoglobulina E. Así que las enfermedades atópicas clásicamente pueden acompañarse de elevación de inmunoglobulina E. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, los parásitos e inclusive virus, ciertos tipos de tumores y enfermedades pulmonares como las que podemos ver en esta diapositiva, podemos encontrar que pueden estar asociados a elevación exagerada o por niveles mayores de 1000 de inmunoglobulina E total. En ese sentido, cuando hablamos de inmunodeficiencia o error innato o un error de la inmunidad, nos vamos a referir a un síndrome que puede estar generado por un defecto, ya sea cuantitativo o funcional de la respuesta inmunológica, la cual puede ser secundaria a algo que no tiene nada que ver con el sistema inmunológico, como todo lo que vemos del lado izquierdo de la diapositiva, y del lado primario, en el lado derecho, es causado por un origen primario y lo que llamamos actualmente un error innato del sistema inmunológico. Como nos mencionaba muy bien el doctor Franco, esto va creciendo cada vez más y nos vamos a dar cuenta que en el tema de atopia o de disregulación inmunológica tipo atopia encontraremos hallazgos muy interesantes. Y esto se remota desde el siglo pasado, donde en 1966 Starkey Davis en Washington describió por primera vez un síndrome clínico caracterizado por abscesos, eczema e infecciones respiratorias severas. Este síndrome lo clasificó o lo llamó síndrome de Job por el pasaje bíblico donde Job fue castigado o fue puesto a prueba por Satanás a través de lesiones cutáneas muy parecidas a abscesos y que en la Biblia lo definen como sarna. En el 72 se describe ya por primera vez un síndrome de hiper-IgE y se consideraba de que era diferente al síndrome de Job. Y esto estaba dado por algunas confusiones de la época en algunas implicaciones de laboratorio porque la granulomatosis crónica había sido descrita por esos años también y se pensaba que el síndrome de Job era secundario a la granulomatosis crónica o a los defectos del neutrófilo. Sin embargo, en esta descripción de Buckley y Hill entre los años 72 y 74, encontraban no solamente el tema de infecciones, sino también una fase, unas características que eran dismórficas, que eran toscas, una talla baja, y por primera vez describen que la IgE estaba muy elevada en estos pacientes. Luego, en la siguiente década, se define el patrón de herencia por Vanscoy en el 75 y se asocian algunas características de fenotipo óseo, como dolicocefalia alterada o dolicocefalia secundaria a alteraciones, por ejemplo, en la resorción ósea en este síndrome. Entre el comienzo del nuevo siglo se define entonces por Greenbacher en el 99 un score clínico
que nos daba un puntaje que nos aumentaba la posibilidad de diagnosticar el síndrome de hiper-IgE. En este momento todavía no había descrito cuál era la alteración genética, sin embargo, el comportamiento de autosómico dominante ya se había descrito en ese momento y también hallazgos de pacientes que tenían un patrón clínico parecido, pero cuyo patrón de herencia era autosómico recesivo. Y a partir del 2006 hasta el día de hoy, ya se han descrito varios genes que explican desde un punto de vista funcional en sus alteraciones que el síndrome de hiper-IgE está causado clásicamente por una pérdida de la función del STAT3, pero hay otros síndromes que, a pesar que no son descritos o no son englobados en el síndrome de hiper-IgE y causan una deficiencia celular, tienen una presentación clínica muy parecida. Así que el síndrome de hiper-IgE dado por STAT3 o por pérdida de función autosómica dominante por el STAT3 se considera no solamente una alteración dada por manifestaciones clínicas atópicas como el eczema, sino que también vamos a encontrar diferentes tipos de infecciones dadas por abscesos, candidiasis, donde el Staphylococcus aureus y la cándida son sus mayores gérmenes asociados. Hay una menor calidad de vida por toda la neumopatía crónica que esto nos puede generar, pero también hay alteraciones en el tejido conectivo que conllevan a un dismorfismo facial, retención primaria de dientes, alteraciones óseas e inclusive vasculopatías representadas por aneurismas que generan todo un síndrome, ¿ok? Y no estamos hablando solamente de una manifestación atópica. El STAT3 hace parte de una gran familia de transductores de señales después del reconocimiento de alguna de las moléculas por sus receptores. En este caso hablamos de las citoquinas. La interleuquina 6, por ejemplo, utiliza el STAT3 para su señalización intracelular, lo mismo la interleuquina 2. Y como sabemos, estas hacen parte de un perfil T1, el cual se caracteriza mayormente por producción de interferón gamma y también de interleuquina 17. Este interferón gamma e interleuquina 17, interleuquina 22 e interleuquina 21 pueden estar disminuidas en los pacientes con alteraciones en el STAT3 y por lo tanto síndrome hiper-IgE primario. Este genera que las células TH17 tengan un menor funcionamiento a nivel de la señalización a través de sus citoquinas, y esto determinará que haya mayor hiperplasia de los epitelios, disminución de las defensinas, disminución de la quimoatracción y también disminución de un cambio de isotipo hacia la inmunoglobulina G, especialmente IgG1 e IgG3. Esto condicionará todos los procesos infecciosos que nosotros conocemos en STAT3. También el STAT3 se convierte en un factor de transcripción para ERBIN, el cual aumenta la producción de esta otra citoquina, el TGF-beta, lo cual se ve implicado en una disminución de las poblaciones T reguladoras. Por lo tanto, también los procesos de autoinmunidad o de disregulación autoinflamatoria pueden estar presentes en pacientes con STAT3. El TH17 a través de la interleuquina 17 aumenta la reabsorción o recambio de los fibroblastos y también de la actividad de los osteoclastos, lo que puede explicar todos los procesos de conectivopatías. Sin embargo, cuando hablamos de alergias, en este estudio muy interesante, nos muestra que a pesar de que cuando hay deficiencia de STAT3 o en este síndrome de hiper-IgE, podemos observar en estos tres grupos comparados y representados por estas barras, las negras por los controles, las grises por todos los pacientes que tienen STAT3, unos 71 pacientes, y los controles atópicos, es decir, pacientes que tienen dermatitis atópica o alguna enfermedad atópica, pero que no tienen alteraciones en el STAT3. Y podemos observar que el porcentaje de diagnóstico de eczema se daba tanto en los pacientes con STAT3 como los pacientes controles atópicos. Cuando se medía la inmunoglobulina E total, encontramos que si bien había mayor concentración de inmunoglobulina E en los pacientes con STAT3 y los pacientes que tenían, por ejemplo, dermatitis atópica, comparados con los controles sanos, no había una diferencia entre estos dos últimos fenotipos. Y aquí encontramos
que en los pacientes, en cuanto al diagnóstico de alergia alimentaria, era mucho mayor en los pacientes que tenían dermatitis atópica comparado con los que tenían STAT3, a pesar de tener manifestaciones cutáneas severas. Y esto también se veía en el porcentaje de anafilaxia. Observamos que los pacientes que tienen deficiencias en STAT3 tienen menores incidencias de anafilaxia que los pacientes que tienen dermatitis atópica, cosa que nos parecería interesante debido a que estamos hablando de una enfermedad donde la inmunoglobulina E está muy elevada y uno pensaría de que también hubiese bastante incidencia de anafilaxia. Pero al evaluar los niveles de inmunoglobulina E específicas de cada uno de estos grupos, encontramos que por lo menos los niveles a leche representados en la figura E, a huevo en la F y a maní en la G, los niveles eran significativamente mayores en los pacientes que tenían dermatitis atópica comparados con los que tenían deficiencia de STAT3. Esto nos sugería que de pronto había algún mecanismo inmunológico que impedía que la inmunoglobulina E específica o la inmunoglobulina E total representara realmente un problema alérgico. Y esto se evaluó en un test de anafilaxia inducida entre ratones que tenían, por ejemplo, un fenotipo wild type y un fenotipo de deficiencia de STAT3. Y encontramos que los pacientes los ratones que tenían un fenotipo wild type, se les inducía la anafilaxia de una manera más severa comparado con los ratones que tenían deficiencia de STAT3. Parecía que el STAT3, al contrario, los protegía de anafilaxia inducida por proteínas de alimentos en el caso de estos ratones. Así que, en el punto de vista de las alergias, cuando hay deficiencia de STAT3, observamos de que hay un bloqueo hacia la respuesta T1 y esto determina de que haya un menor cambio de isotipo hacia la inmunoglobulina G. Sin embargo, STAT6 está conservada, aumenta las concentraciones de interleuquina 4, 5 y 13, características citoquinas de este tipo de respuesta, lo que aumenta las concentraciones de inmunoglobulina E, pero al parecer esta inmunoglobulina E dependiente de STAT3 no es realmente útil o realmente no tiene muchísima afinidad por su antígeno. Por eso se hipotetizó en este diagrama que los pacientes que tenían deficiencia de STAT3 tenían menos anafilaxis que los pacientes que sí producían el STAT3 y que no tenían mutaciones en este gen. Así que la relación entre la atopia y los errores innatos de la inmunidad a partir de toda esta información genética ha ido reevaluándose a medida que pasa el tiempo y podemos ir desde un genotipo, es decir, teniendo identificados los errores innatos de la inmunidad con estudios genéticos, a evaluar todo el fenotipo atópico o alérgico, ya sea a través de la clínica, de la elevación de la IgE o de la eosinofilia. Y este se hizo precisamente en un trabajo de registro del UCITNet, el registro de Estados Unidos realizado por el NIH, el cual encontró o buscó de todos sus pacientes que tenían un diagnóstico de error innato de la inmunidad, un diagnóstico monogénico. Aquí están los 1.409 pacientes y dividieron estos pacientes en quienes tenían eosinófilos elevados y quienes tenían IgE elevado. Y encontraron que aproximadamente de los 975 que tenían medición de eosinófilos, aproximadamente el 10 al 20% tenían elevación de los eosinófilos. Y en cuanto a los 645 que tenían medición de inmunoglobulina E, aproximadamente 135, aproximadamente el 20-25% tenían elevación de la inmunoglobulina E. Así que de todos los trastornos de errores innatos de la inmunidad, una quinta parte aproximadamente van a tener manifestaciones atópicas en algún momento. Y cuando clasificaron cómo se organizaban los grupos de trastornos genéticos en la clasificación UIS que nos habló el doctor Franco, los pudieron clasificar en 7 grupos. Y estos trastornos genéticos representados en estos 7 grupos, la mayoría estaban dados por
por pertenecer al grupo de inmunodeficiencias combinadas con presentación sindrómica. Pero pueden observar que también, por ejemplo, en este grupo que está dado por la disminución de los anticuerpos o con defectos relacionados con primarios con los anticuerpos, también hay una buena representación y no necesariamente van a tener presentaciones sindrómicas asociadas, sino otros tipos de presentaciones clínicas. Así que los pacientes con atopia severa que tienen manifestaciones sindrómicas, de pronto se nos hace más fácil diagnosticarlos, pero los que tienen atopia severa y no tienen estas características sindrómicas y estamos pensando, por ejemplo, en una dermatitis atópica poligénica, va a ser un reto probar si hay algún error innato de la inmunidad. Y en alguna presentación una dermatóloga hizo un comentario muy acertado. Hay ya tantas asociaciones o hay tantos genes asociados, por ejemplo, con dermatitis atópicas severas y errores innatos de la inmunidad, que lo que nos toca actualmente es hacerle un exoma a todos los pacientes que tienen dermatitis atópica severa. Y probablemente hace unos 10, 20 años esto hubiese sido descabellado por los gastos que genera. Sin embargo, con todo lo que les he mencionado el día de hoy, creo que es cada vez más razonable pensar en un error innato de la inmunidad cuando tenemos una presentación atópica severa. Y esta presentación atópica severa se puede dar en diferentes aspectos o funcionalidades del sistema inmunológico. No solamente en un defecto de barrera como lo da una dermatitis atópica severa o un síndrome de Cornell-Netterton, sino también cuando hay defectos del citoesqueleto, por ejemplo, en el síndrome de Wiskott-Aldrich, o cuando hay alteraciones en FOXP3 a través del síndrome IPEX, o cuando hay defectos en la señalización como en el STAT3 o en el DOC8, o cuando hay defectos en los mastocitos y ocurren fenómenos de urticaria severa, o cuando hay defectos en el repertorio del linfocito T dado por alteraciones, por ejemplo, en el síndrome de Omen, que debuta, por ejemplo, con eritrodermia. Así que hay diferentes mecanismos inmunológicos que conllevan a muchos fenotipos atópicos similares. Y en esta gráfica que ven un montón de flechas y conceptos, he tratado de resumir cómo la triada del hiper-IgE, caracterizada por eczema, excesiva producción de IgE y por infecciones bacterianas recurrentes, puede estar dada por diferentes mecanismos inmunológicos, pero se presenta de una manera similar. Por ejemplo, en el STAT3, que nos da un defecto en la señalización, y en la deficiencia de DOC8, que nos da un defecto en la proliferación del linfocito T, vamos a observar que hay una señalización de interleuquina 6 y 21 en el primer caso alterado. Esto nos va a predeterminar de que hay una deficiencia de anticuerpos y haya más infecciones bacterianas en los pacientes con STAT3. Pero en los pacientes que tienen defectos en 2.8, la deficiencia de anticuerpos también nos determina entonces unas infecciones recurrentes bacterianas, pero también una poca diferenciación hacia el linfocito TH17. Sin embargo, en DOC8 lo que más vemos o lo que más se observa son infecciones cutáneas virales, a diferencia de las bacterianas que se ven en STAT3. En STAT3 también hay una disminución hacia el perfil interleuquina 10 o regulador, lo que hace que haya un desbalance en la respuesta inmunológica y se aumente las citoquinas inflamatorias tipo 2, como la interleuquina 4, lo que determina un aumento excesivo de la producción de IgE y también de eczema. Esto también lo podemos observar en la deficiencia de DOC8, donde hay una disfunción en las células T reguladoras, una disminución de la fosforilación del STAT5, que es fundamental para el desarrollo de estas T reguladoras, y finalmente se produce una expansión tipo T2 que produce los mismos síntomas muy similares a la deficiencia en STAT3. Así que pueden observar cómo se cruzan todas estas vías y a pesar que pueden ser mecanismos diferentes, dan fenotipos similares, pero no iguales. Y en esto quiero centrarme en esta tabla donde comparan los diferentes fenotipos de, por ejemplo, pacientes con deficiencias de STAT3 con DOC8, tirosinquinasa 2, que es otra proteína adaptadora de los receptores, y la fosfoglucomutasa 3, que son las clásicas presentaciones de hiper-IgE que se han venido definiendo del 2006 hasta la actualidad. Y pueden observar
que los pacientes que tienen deficiencia de STAT3 no producen tanto asma o alergias clínicamente significativas como sí lo hace DOC8. Y esto nos llama mucho la atención porque lo que les mencionaba anteriormente, a pesar de que en los dos fenotipos se produce mucha inmunoglobulina E, parece que la inmunoglobulina E en DOC8, por ejemplo, es clínicamente efectiva o probablemente tiene mayor afinidad por el alergeno y generalmente sí produce procesos asmáticos severos y también anafilaxia, a diferencia de los pacientes de STAT3 que no la producen tanto. Esto se fue evaluando con el patrón de sensibilización de acuerdo a cada uno de los defectos genéticos y pueden observar que en STAT3, en este grupo de pacientes, eran 28 pacientes aproximadamente, en STAT3 no se encontró patrón de sensibilización en una prueba cutánea, solamente un paciente dio positivo a un ácaro. Pero en DOC8 observen cómo la prueba cutánea aumenta su positividad cuando son retados principalmente con antígenos tipo de alimentos o alimentos alergenos alimentarios. En cambio, en la dermatitis atópica predomina más un perfil de sensibilización alérgica hacia los aeroalergenos. Y aquí nos da una señal de que la anafilaxia en DOC8 parece ser un poquito más importante, a diferencia en dermatitis atópica, donde no vemos tanta sensibilización a alimentos como nosotros sospecharíamos. Y esto se fue evaluando posteriormente y en un trabajo muy bonito de Guttauman en la Universidad de Yale encontró unas células que al parecer pudiesen explicar por qué en DOC8 sí se produce anafilaxias e IgE de alta afinidad, a diferencia de pacientes que tienen, por ejemplo, una dermatitis atópica y no producen tanta anafilaxia. Y aquí, en este estudio, se tomaron ratones wild type, knockout para DOC8 y también knockout específico en algunas células de los ratones deficientes de DOC8. Por ejemplo, tenían ratones que eran deficientes de DOC8, pero solo para la célula dendrítica aquí señalados. Aquí solamente para los linfocitos T y aquí solamente para los linfocitos B. Y pueden observar los niveles de IgE total que al parecer dependen meramente del linfocito T, cuando el DOC8 no se expresa en el linfocito T, pero si no lo hace en la célula dendrítica o en el linfocito B, el ratón produce unos niveles normales o bajos de inmunoglobulina E. Al medir cuál era la afinidad de esa inmunoglobulina E, se hizo un ensayo de sensibilización y de exposición, ya sea a lipopolisacárido y a ovoalbúmina, y se midió la afinidad que tenía la IgE específica a esos en los ratones que eran controles o wild type y en los ratones que tenían deficiencia de DOC8 específicamente en el linfocito T. Y encontraron que, por ejemplo, en cuanto a la respuesta tipo T1, los ratones que eran wild type y eran expuestos al lipopolisacárido producían inmunoglobulina G de muy alta afinidad, a diferencia de los pacientes, de los ratones que tenían deficiencia de DOC8 en sus linfocitos T. No producían tanta inmunoglobulina G específica. En cambio, en cuanto a los niveles de inmunoglobulina E de alta afinidad, cuando los ratones eran sensibilizados a ovoalbúmina, producían mayores niveles específicos de inmunoglobulina E de alta afinidad a comparados con los wild type, lo que nos decía que esta inmunoglobulina E específica parecía estar dependiendo de un defecto dado en DOC8 en los linfocitos T. Esto también se midió clínicamente en el ratón y se encontró que tenían mayores niveles de anafilaxia medida por dispersión de Evans-Blue en los ratones que tenían deficiencia de DOC8 en los linfocitos T. Y cuando se buscaba cuál era ese linfocito T que estaba, por decirlo así, inmiscuido o relacionado con este fenómeno, se decidió analizar si eran las células T foliculares las que estaban implicadas. Y cuando se eliminaban de ese ratón DOC8 las células foliculares, los niveles de inmunoglobulina E total descendían casi a cero, lo que nos
lo que nos representa o lo que nos traduce que probablemente los linfocitos T helper foliculares son los implicados en el aumento de la inmunoglobulina E en el fenotipo DOC8 negativo. Y cuando se hacía una estrategia de gating buscando la expresión de interleuquina 4 e interleuquina 13 en esas células T foliculares, se encontraron que las células T DOC8 negativos tenían una alta expresión de interleuquina 4 y de interleuquina 13 comparado con los ratones wild type. Esto, parecer, le señalaba a los investigadores de que había un fenotipo de unas células T helper foliculares que ellos llamaron 13 positivas, las cuales eran las responsables de todo el fenotipo de anafilaxia o de alergia en los ratones DOC8 negativos. Y encontraron que esos T foliculares tenían la capacidad de producir más interleuquina 4, 5 y 13, menos de 21, y podían hacer que los linfocitos B, que tenían una producción de alta afinidad de inmunoglobulina G, pudiesen hacer un switching directo hacia inmunoglobulina E de alta afinidad y lo que pudiese traducirse clínicamente en anafilaxis. ¿Será esto un proceso similar a lo que ocurre en los pacientes que no tienen deficiencia de DOC8, pero que también pueden sufrir anafilaxia y que esto explique su mecanismo? Es algo que este estudio, a través de ratones knockout para DOC8, nos pudo empezar a proponer y empezar a generar esta duda. Así que las guías empezaron a hablar muchísimo sobre los errores innatos de la inmunidad e inclusive esta guía práctica para alergólogos se dio para empezar a caracterizar fenotipos atópicos en los cuales el comienzo temprano de la enfermedad atópica, su presentación severa, los altos niveles de inmunoglobulina E y de eosinofilia, la presencia de otros miembros de la familia afectados, otras características clínicas como por ejemplo las sindrómicas, anormalidades inmunológicas como la autoinmunidad y la eficacia, por ejemplo, de los corticoides pudiese darnos la pauta de si estamos ante un error innato de la inmunidad o es un trastorno meramente poligénico. Y esto es la balanza entre lo complejo y lo monogénico, donde presentaciones neonatales, eczemas severos, fenotipos sindrómicos, fenotipos con autoinmunidad, infecciones que sean anormales y recurrentes y el patrón de sensibilización en la práctica del alergólogo son fundamentales para poder definir si hay una posibilidad de que haya un defecto genético y si el paciente puede ser susceptible a un estudio de tipo tal. Así que muchas guías nos han propuesto la importancia, por ejemplo, de detectar desde en neonatos, que vamos a ver una presentación, así que no me voy a extender en esta parte, pero lo importante que es desde el momento que sospechamos una presentación atópica neonatal, lo importante que se convierta esta en una urgencia que probablemente es inmunológica, porque si estamos hablando de una inmunodeficiencia combinada severa, este paciente hay que aislarlo, ponerle inmunoglobulinas, profilaxis antibióticos y dirigirlo hacia estudios para trasplante de médula ósea. Y en cuanto a eczema severo, muchas pueden ser las formas y las presentaciones para diferenciar un STAT3 de un DOC8. Por ejemplo, en el DOC8 hay más infecciones virales, en STAT3 son más bacterianas, en DOC8 hay más compromiso neurológico, no tanto en STAT3, pero también se van agregando otros genes que también tienen presentación de eczema y que ahora más que nunca nos está hablando de que todas las especialidades pueden tener un paciente con un error innato de la inmunidad que manifieste atopia, pero que también tenga otra presentación sindrómica. Por ejemplo, el neurólogo va a ver compromiso neurológico, el genetista va a ver compromiso dismórfico, el infectólogo va a ver el compromiso infeccioso, y si no las asociamos y si no agrupamos todas estas presentaciones, no vamos a detectar esas señales de alarma. Así que puede parecer atopia, pero no solo eso. Hay varios estudios y hay varias descripciones de casos y de serie de casos que nos han mostrado que a veces lo que parece atopia y no lo es. Por ejemplo, en este estudio clínico donde muchos diagnósticos de alergia a la proteína de leche de vaca se hizo de manera inadecuada y lo que estaban era ante una enfermedad inflamatoria intestinal. O como en pacientes con agamaglobulinemia ligada al X, donde no hay una
donde no debería uno ver un aumento de la inmunoglobulina E, sí se da en algunos casos y pueden tener hiper IgE asociado, por ejemplo, a rinitis alérgica, como en la presentación de este caso, o como una presentación de algo que se considera tan frecuente como el asma, realmente es un GLIL o una enfermedad inflamatoria intersticial pulmonar. Así que, de manera de conclusión, la atopia es una condición sistémica, afecta a todos los órganos y es uno de los signos de disregulación inmunológica. No el único, pero es algo que nos debe llamar la atención también y no asumir que porque es alérgico o atópico no va a haber un error innato de la inmunidad. La evaluación inmunológica es muy importante en la atopia, especialmente si es severa, de inicio temprano, y nos vamos a ir más allá de la inmunoglobulina E. Las manifestaciones extrahematopoyéticas les van a dar a ustedes la sospecha si estamos ante una presentación sindrómica o es simplemente algo poligénico. Y todavía queda mucho por definir si estas alteraciones son hematopoyéticas versus no hematopoyéticas, si las podemos corregir, por ejemplo, con trasplante de médula ósea, que al parecer no se puede. Y estos mecanismos de atopia severa también participan en los pacientes que no tienen defectos genéticos, pero que tienen presentaciones severas, será algo que tendremos que en el futuro ir dilucidando. Así que lo primero siempre será sospechar. Muchísimas gracias a todos ustedes.